Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios, comenzando la 10ª semana de estudio de nuestro folleto sobre el libro de los Salmos. Este día vamos a hablar sobre la imbatible fidelidad del Señor, porque durante toda la semana el tema será lecciones del pasado. Y vamos a descubrir cómo los Salmos son una herramienta poderosa para que nosotros recordemos la obra de Dios en la historia. Vamos a orar para poder introducirnos a nuestro tema de este día. Nuestro bondadoso Padre, necesitamos tu sabiduría para poder recordar con sentido nuestro pasado y el pasado de tu pueblo, a fin de que saquemos lecciones preciosas para nuestra vida. Te imploramos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En algunas ocasiones anteriores hemos destacado algunas diferencias entre la poesía hebrea y la poesía en general, y quizás comparándolo más con nuestra poesía, la poesía moderna y occidental. Por lo general, nuestra poesía tiende a ser muy abstracta, aunque puede tener profundos conceptos filosóficos, metafísicos. Por lo general tienden a ser muy abstractos los conceptos. Puedo recordar algunos versos en este momento que he leído que justamente tratan temas como la vida, la muerte, como la satisfacción personal, incluso como la ceguera. Recuerdo un poema de Borges, pero que usan figuras que son mucho más abstractas que la forma en que escribían los hebreos. Aunque claramente ellos también usaban metáforas, usaban símiles, usaban abstracciones, se podría decir, no pensaban de manera abstracta. Y una prueba de ello es la poesía que relata los hechos de Dios en la historia. Porque mientras que podríamos decirlo, quizás es una clasificación un poco superficial la que voy a hacer en este momento, pero pudiéramos decir que la poesía moderna tiende a ser muy metafísica y filosófica y alguna incluso sentimentalista, la poesía hebrea es sobre todo teológica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la poesía hebrea se expresa o se compone para expresar la obra de Dios en la historia, tanto de las naciones en general, pero particularmente de la nación de Israel. Por eso es tan importante que cuando leemos poesía hebrea estemos pensando qué está queriendo enseñar el salmista, porque aunque ya hemos destacado que la poesía son oraciones hacia Dios, son alabanzas hacia Dios, son himnos, también son el clamor de Dios sobre nosotros, tanto a favor como también llamándonos la atención, pero al mismo tiempo tiene una narrativa, si pudiera decirlo así, en la que nos va a contar cómo Dios obra en la historia, y esta narrativa es mucho más didáctica, justamente porque es poesía. Digo narrativa, me refiero a la historia detrás, pero la forma de construirse es a través de la poesía, lo que va a resultar en un método mucho más fácil de recordar para el estudiante, que era la intención de estos salmos. Dicho todo esto, hoy vamos a comenzar reflexionando sobre el Salmo 78, que aborda la historia del pueblo de Israel desde la perspectiva de la fidelidad de Dios que nunca falta. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Y el Salmo 78, escrito por Asaf, nos recuerda que a pesar de nuestros pecados, Dios se mantiene fiel, a pesar de los desvíos de las generaciones pasadas. Dios siempre fue fiel a su pacto. Pero veamos en primer lugar el propósito del Salmo 78. Este se encuentra descrito en los versos 7 y 8. En el verso 7 y 8 del Salmo 78 está descrito el propósito por el cual Dios inspiró al profeta o al cantor Asaf para que escribiera este salmo. Y dice aquí: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación terca y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni cuyo espíritu fue fiel para con Dios. Así que aquí está claro, el Salmo 78 es un llamado de Dios para cada generación nueva, para que no repita los pecados de las generaciones pasadas.
Ese es el propósito de este salmo. Y se nos describe con claridad. Asaf lo dejó ahí claramente escrito para que nosotros no nos perdamos tratando de adivinar por qué se escribió este salmo. Ahora, le invito a leer todo el salmo porque son 72 versículos, no los vamos a leer acá. Pero yo solo quiero destacar que en este salmo se nos cuentan algunos eventos históricos de Israel. Recuerde que vamos a aprender de las lecciones del pasado. Se nos cuentan algunos eventos históricos de Israel que debieron haberle dicho al pueblo de Israel cuánto los amaba Dios. El primero de ellos es la liberación de la esclavitud de Egipto. Por acá usted puede leer un poco desde el verso 9 en adelante, y de la peregrinación en el desierto. Ahí está estos eventos. Dios los libera de Egipto y los conduce en el desierto, los protege en el desierto y trata de ayudarles, de cuidarles. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel en cada ocasión? Se rebela, olvida rápidamente qué es lo que acaba de hacer Dios. Justamente, imagínense esto, Dios los libera de Egipto con todo su poder, envía esas plagas que son castigos para las deidades egipcias a fin de demostrar quién es el único y verdadero Dios. Sale el pueblo de Israel, pero frente al Mar Rojo se desesperan. Dios abre el Mar Rojo y los hace cruzar en seco, llegan al desierto y ahí se desesperan de nuevo cuando no hay agua o cuando no hay pan. Es decir, acaban de ver cómo Dios está obrando y sin embargo, cuando ven apenas una dificultad, se rebelan contra Dios. Parece ilógico, ¿no? Porque están viendo la obra de Dios. Pero ahí está, esa es la historia del pueblo de Israel. Y de hecho, el Salmo 78 termina con la monarquía de David. Termina destacando a la monarquía de David, la época de David, y nos muestra cómo el Señor ha obrado en su pueblo en cada etapa de la historia. Así que en este salmo están compendiados varios cientos de siglos, o sea, varios siglos, quiero decir, cientos de años, varios cientos de años, varios siglos, que están compendiados aquí, ¿sí? En un salmo, para recordarle al pueblo de Israel que en el pasado Dios obró en su favor a pesar de las rebeliones, del pecado del pueblo de Israel, a pesar de que ellos se rebelaban contra Dios. Y hay una cosa que Asaf quiere dejar bien claro al pueblo de Israel. Todo lo que el pueblo de Israel ha pasado, hasta el momento en que está la monarquía davídica, que es cuando parece que todo va súper bien, todo eso ha sido el resultado de la fidelidad de Dios a su pacto, no de lo que ellos hacían. Y eso se los recuerda en el verso 9. Los hijos de Efraín, dice acá, arqueros muy diestros, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Es decir, por muy diestros que fueran, si Dios no estaba con ellos, siempre iban a volver las espaldas. O en otras palabras, iban a huir de sus enemigos. Y al huir de sus enemigos, simple y sencillamente se está demostrando que en sus manos no había poder para lograr todo lo que en la historia del pueblo de Israel lograron, incluso con el rey David. Y ya hemos estudiado los salmos de David en los que el rey dice: todo lo que yo he hecho, en realidad ha sido Dios el que lo ha hecho. Esto debería a nosotros darnos una profunda lección. Si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Esa es una pregunta para reflexionar. Si no fuera por cómo Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera porque Dios ha tenido misericordia de nosotros en nuestros pecados, porque le hemos fallado a Dios en más de una ocasión, ¿dónde estaríamos si no fuera por esa misericordia? ¿Sería posible que al reflexionar en esto nos rebeláramos contra Dios? Porque es fácil cargar contra los israelitas y los judíos y decir: miren qué desagradecidos eran con todas las evidencias que Dios les mostró. Pero ¿no nos pasa a veces lo mismo a nosotros? Así que hoy quiero terminar con esta pregunta: ¿qué lecciones hemos aprendido de nuestro caminar con Dios en nuestra historia pasada? No estoy hablando ya de la historia de Israel. El salmista Asaf está contando la historia de Israel para que Israel reflexione, piense y diga:
Dios ha cuidado de mi nación, Dios ha cuidado de mí también aquí. Si ha cuidado de la nación, también ha cuidado de mí. Ahora quiero hablarle a usted. ¿Le ha cuidado Dios hasta aquí? ¿Puede ver la mano de Dios en el pasado, cómo el Señor ha obrado en su favor? ¿Qué lecciones ha aprendido de sus propios errores, de cuando desvió el camino? ¿Qué lecciones ha aprendido? ¿Será que realmente ha prestado atención cuando estudia su historia pasada a la forma en que Dios le ha cuidado a pesar de nuestra propia infidelidad? Recuerde, Dios es fiel y eso es maravilloso, porque eso nos dice que así como Dios fue misericordioso, paciente y ayudó al pueblo de Israel a pesar de quienes eran ellos, también nos ayudará a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es rendirle nuestro corazón, es reconocerlo y decirle: Señor, quiero que tú seas el que te encargue de dirigir mi vida. Quiero que tú obres para que mi corazón esté guiado por ti, solamente por ti. Y para eso tenemos la palabra. Este salmo seguramente sirvió de mucho aliento al pueblo de Israel cuando estaba volviendo de la esclavitud en Babilonia, de ese segundo exilio que tuvieron, o del exilio babilónico, como se llama para los estudiosos. Seguramente fue muy alentador porque, inspirado por Dios, el salmista les está diciendo: sí, nuestros padres fallaron, nuestros padres se rebelaron contra Dios, pero Dios nos está mandando este mensaje para que pongamos nuestra confianza en Él. Y hoy yo quiero invitarle a que ponga su confianza en Dios. Él puede tomar el pasado y simplemente arreglarlo con usted ahora en el presente. El pasado no lo va a cambiar, eso es verdad, eso ya sucedió. Pero puede arreglarlo ahora con usted en el presente. ¿Qué quiero decir con eso? Que ahora nosotros podemos comenzar a vivir una vida diferente, una vida de confianza en Dios, una vida que no se olvide de las obras de Dios, una vida que guarde sus mandamientos, como lo dice el Salmo 78, verso 7. Vamos a orar para agradecer a Dios por cuidarnos en toda nuestra historia. Durante esta semana vamos a estar recordando muchos aspectos de la historia de Israel y las lecciones que aprendemos de ella, y eso debe ayudarnos a reflexionar en nuestra propia historia personal con Dios. Oremos. Padre santo y bueno, tú eres el Rey de Gloria. Nosotros te hemos fallado, hemos pecado y hemos puesto nuestra confianza en otras cosas diferentes de ti. Esa es la verdad. Debemos reconocerlo y te pedimos perdón por eso. Pero suplicamos, oh Dios eterno, que por favor nos ayudes a poner nuestra confianza completamente en ti. Que hoy podamos decirte: te damos nuestro corazón. Perdónanos, límpianos. Hoy queremos confiar en ti. Hoy vamos a recordar las obras maravillosas que has hecho, no solo en la historia de tu pueblo a lo largo de los siglos, sino en nuestra propia historia personal. Y hoy queremos vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.